vamos a avanzar en nuestro estudio que nos quiere motivar a todos, empezando por el cuerpo pastoral, pero todos, jóvenes, niños, todos queremos ser, para usar una palabra, contagiados por esto de querer generar una cultura de discipulado. Estamos construyendo una cultura de discipulado y estamos más tercos que el faraón desde el punto de vista positivo. Queremos que todos entiendan la importancia de ser discípulos que hacen discípulos. Y en esta noche quiero arrancar invitándoles a responder una pregunta en el chat. Tú que estás ahí en el canal de Facebook, en la página de Facebook, en el canal de YouTube, ayúdanos a responder a esta pregunta. ¿Quién está encargado de hacer discípulos? Óyelo bien. ¿Quién está encargado? Ya hemos respondido algunas preguntas. ¿Por qué hacer discípulos? Si te lo perdiste, ve al canal de YouTube. De paso te suscribes y lo escuchas. ¿Por qué hacer discípulo? Ya respondimos a la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Cuáles son las características? Si yo me encuentro un verdadero discípulo de Cristo, ¿por qué lo voy a reconocer? ¿Por la falda larga, el pelo largo? ¿Porque no tiene barba? No sé. ¿Qué es un discípulo? Y hace 8 días respondíamos a la pregunta, ¿cómo hacer discípulos? Hoy vamos a enfocarnos en esta pregunta. ¿Quién? ¿Quién está encargado? ¿A quién le corresponde? ¿Quién tiene que hacerlo? Y bueno, mientras escriben sus respuestas en el chat, les quiero recordar que un discípulo es un aprendiz. Alguien que está dispuesto a seguir a otro para parecerse a él. Y bueno, hoy qué mejor que me acompaña uno de mis hijos, mi primogénita, Paola, que en muchos aspectos se parece mucho a mí. Yo no sé si eso será bueno o malo, pero bueno, se parece a mí porque de alguna manera me ha seguido y ha sido mi aprendiz. Hola, hijita, ¿cómo estás? Hola, padre. Yo creo que me parezco en lo positivo a ti porque no te veo defectos. Estoy muy contenta de seguir compartiendo con la iglesia a través de estas redes el tema del discipulado y creo que hoy vamos a poder avanzar en construir juntos este tema. Entonces responda en el chat quién está encargado de hacer discípulos. Pero mientras tanto, qué bueno recordar que ser discípulo de Cristo es parecerse más a Él, que ser discípulo de Cristo se lleva en el carácter, en la forma en la que nos comportamos, en la que vivimos. Y por eso todos estamos llamados a ser discípulos, porque somos discípulos de Cristo. Qué bueno, Paola. Yo quiero saludar y reconocer a algunas de las personas que están aquí conectadas. Yo estoy viendo aquí el canal de YouTube y veo algunas personas conectadas desde temprano. Me alegra. Saludo cordialmente a Irma Vallejo, a Estela Lozano, a Narrativa, Mariela Ávila, a Berta Romero, a Lilia Buitrago, a mi madre Ercilia. Bueno, qué lindo que estén allí todos conectados. No sé quién está por allí en Facebook conectado Sí, para que también los saludemos. Aquí en Facebook hay 40 dispositivos conectados. Está Lidia Peñuela, Eduardo Castro, Mariluz Gualteros, Ángelo y muchas personas más. Bienvenidos. Es una alegría contar con ustedes. Y por favor, respondan. ¿Quién está encargado de hacer discípulos? Algo que decía Jesús sobre el discipulado es que demanda dependencia. Dice Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, somos discípulos cuando dependemos del Señor.
Bueno, padre, ¿y quién está encargado de hacer discípulos? Bueno, voy a mirar algunas de las respuestas que están haciendo nuestros hermanos aquí en el canal de YouTube. Y encuentro algunas muy lindas respuestas. Dioselina Rojas dice yo. Luz Roballo dice nosotros mismos. Carol Michelle dice yo. Elizabeth Galeano, bueno, está orando por su economía. Todos los hijos de Dios, empezando por mí, dice Lucecita. Mónica Riaño dice todos estamos encargados. Voy a leer salteadito aquí. Sandra Pacanchique dice Dios nos encargó a nosotros ser discípulos, a sus discípulos de ir y hacer discípulos. Mira esta respuesta, esta me gusta. Laura Sofía Huérfano dice todos los que hemos sido rescatados y perdonados por la gracia y el amor de Jesús. ¡Wow! ¡Qué respuesta, Laura! Tremendo. Y ahí en el Facebook, ¿qué respuestas han dado? Aquí dice Ángelo, está encargado de hacer discípulos aquel que fielmente aprende de Jesús para luego ir y enseñar a otros cómo ser un verdadero discípulo. ¡Qué excelente respuesta, Ángelo! Y dice Caterín Lombana, Mateo 28:19, nos comisiona a todos. Todos estamos llamados a ser discípulos. Excelentes, excelentes respuestas. Totalmente de acuerdo. Qué buenas respuestas. Y bueno, para responder esta respuesta o para responder esta pregunta desde un punto de vista bíblico, hemos elegido un texto de la palabra que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se ve esa cultura de hacer discípulos. Y es uno de los apartes de la predicación que compartió Pedro en el día del Pentecostés, y está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 21. Hechos 2, 14 al 21. Abre tu dispositivo, tu Biblia, y por favor, Pau, leamos este texto. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué buen texto de la palabra. Es la primera predicación después del Pentecostés, o mejor, en el día del Pentecostés. Y allí el apóstol Pedro, quien hace unos días estaba miedoso, negando a Jesús, diciendo que no le conocía, ahora aquí está transformado. Este hombre es un hombre totalmente recargado, y recargado, por supuesto, de la presencia, de la persona, del poder del Espíritu Santo. Y pues lo que está haciendo Pedro es responder a la multitud que se ha agolpado en el aposento alto, porque dicen que cuando el Espíritu Santo descendió hubo un estruendo, la gente se reunió, Jerusalén estaba llena de peregrinos que venían de todos los lugares del mundo, y algunos de estos, al ver semejante escena, pensaron que los discípulos estaban borrachos. Y lo que dice Pedro es: no, señores, no es así. Lo que ustedes están viendo es el
cumplimiento de lo que Dios prometió, de enviar a su Espíritu sobre toda carne, óigalo, para que todos profetizaran, todos proclamaran, no solo unos cuantos como en el Antiguo Testamento, sino ahora sobre toda carne, sobre todo aquel. Entonces, no sé, Paola, ¿qué respuesta podríamos ir dilucidando de este texto? Bueno, entonces podríamos responder lo siguiente. Está encargado de hacer discípulos todo creyente lleno del Espíritu Santo que se dispone para predicar el mensaje de salvación. Quisiera que usted escribiera esta frase en el chat. Está encargado de hacer discípulos todo creyente lleno del Espíritu Santo. Amén. Todo creyente lleno del Espíritu Santo debe hacer discípulos. Recuérdelo. Si hay alguien allí con usted escuchando esta enseñanza, dígale, coloque así el dedo como de esos profetas de la antigüedad y dígale, todo creyente lleno del Espíritu Santo debe hacer discípulos. Realmente este no es el privilegio de unos cuantos. No, antiguamente eran pocos los que podían hacer esto. De hecho, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre unos pocos y venía por un momento y se iba. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de aquellas personas que voluntariamente rinden su vida después de escuchar el Evangelio, que rinden su vida al Señor y pues tienen que empezar a predicar. Tienen que predicar. Es casi como que una evidencia. Es imposible quedarse callado. Pedro, miedoso, cobarde, flojo para orar, no le responde a unas mujeres en el patio del sumo sacerdote que es discípulo, pero aquí delante de semejante multitud se levanta y predica. Se levanta y empieza a hacer la tarea. Y yo quiero que usted en el chat nos ayude a responder una segunda pregunta esta noche. Y la pregunta es, ¿qué es predicar? Cuando tú escuchas eso de predicar, ¿en qué piensas? ¿Qué será predicar? Escríbenos tu respuesta de la manera más honesta. Y bueno, Paola, cuando yo defino palabras, no sé por qué, pero siempre me ha gustado definirlo empezando por lo que no es. Entonces, ¿qué tal si tú me ayudas en esta noche y me dices qué no es predicar? Bueno, para mí no es predicar hablar bonito. Hablar bonito no tiene necesariamente que ver con la predicación. Tampoco es predicar hablar de mí, hablar de lo que soy, de lo que he logrado. Tampoco, aunque es algo que está muy de moda en el mundo cristiano, es dar conferencias de desarrollo personal o de crecimiento de autoestima. Esas conferencias son muy buenas, pero no son predicar. Tampoco es entretener a la gente. Y bueno, muchas más cosas que actualmente se ven en auge y que dan muchos likes y muchos seguidores, no suelen ser predicación. Así es, Pao, y lo digo con tristeza realmente. Que pastores, predicadores que antes eran predicadores, se les conocían, ahora dicen, no, yo no soy predicador, yo soy un youtuber, un influencer o cosas por el estilo. Se ha distorsionado tanto eso, parece que se avergüenzan del evangelio, parece que ya no son como Pablo que decía, no me avergüenzo del evangelio. Uy, es que esa palabra es fea, es mejor hablar de motivación, de superación, descubre el campeón que hay en ti, cosas por el estilo. Bueno, mejor me calmo aquí un poquito, me tranquilizo. Sí, y vamos a mirar las respuestas de nuestros hermanos respecto a esta pregunta, ¿qué es predicar? Pau, en el Facebook, ¿qué respuestas han dado? Bueno, aquí dice el pastor Giovanni, pues no se vale porque él ya pasó por escuelita. Claro. Él dice, es proclamar. Entonces, muy acertado, pastor.
Ángelo dice, debemos predicar como lo hizo Juan, la voz que clama en el desierto. ¿Qué dicen por YouTube? Bien, aquí dice Nelsa Velázquez. Dice, todo creyente lleno del Espíritu Santo debe ser discípulos. Angie Santos, nuestra actriz famosa, predicar es anunciar la palabra de Dios. Dioselina Rojas dice, no es predicar mentir. A ver, veo otros por aquí. Dice Gloria Elena, predicar es llevar la palabra de Dios y anunciar las buenas nuevas del Señor. Laura Sofía, esta niña está hoy súper conectada. Va a tocar invitarla a que nos ayude a enseñar. Laura Sofía dice, dar a conocer el mensaje de que Cristo sana, salva y vuelve pronto. Wow, Laura, estás que vuelas, como decimos en el argot popular, es anunciar las buenas nuevas, compartir con otros la palabra. René Vargas dice pronunciar el evangelio. Fernando Montoya dice es hablar de Cristo y el plan de salvación. Mejor dicho, están pero que vuelan. ¿Qué es predicar? ¿Qué será predicar? Pues yo tengo una definición de lo que es predicar. Y es que predicar es esto. Es exponer públicamente el mensaje de salvación centrado en Cristo, con todo lo que decimos, somos y hacemos bajo el control del Espíritu Santo. Quiero repetirla para que la tengamos en cuenta. ¿Qué es predicar? Es exponer públicamente el mensaje de salvación. No es de la policía secreta, no es público. Centrado en Cristo, no en la iglesia, no en el pastor, no en los músicos. No, en Cristo. ¿Y cómo? Con todo lo que decimos, palabras, con lo que somos, nuestro carácter y con lo que hacemos, la manera que tratamos a los demás bajo el control del Espíritu Santo. Es muy importante que la palabra que todos hablemos, todos los discípulos, sea la única y verdadera palabra de Cristo, la palabra de Cristo, esta palabra. Que no estemos hablando de lo que a nosotros nos parece. Que no estemos allí, como decimos, para chicanear, para mostrar qué grandes y qué elocuentes somos. No. Tampoco para satisfacer el deseo de curiosidad de otros o no, nada de eso. Sencillamente predicar es esa definición, exponer públicamente el mensaje de salvación centrado en Cristo con todo lo que decimos, somos y hacemos bajo el control del Espíritu Santo. Eso es predicar. Excelente definición. Así que todos los que estamos conectados y hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos capacitados por el Espíritu Santo para predicar. Pero lo importante es tener en cuenta que lo podemos hacer de diversas maneras, como lo leemos en Joel. No hay una sola única manera, pero el requisito es que Cristo es nuestro mensaje y que este mensaje se hace público en todo lo que somos y hacemos. Así es, Paola, eso que tú mencionas es muy importante, porque es que Dios a cada uno nos dio una forma. Cada uno tenemos talentos, dones, tenemos un temperamento, una personalidad, y de acuerdo a eso, pues tenemos que hablarle a otras personas. Mira, hay personas que, por decirlo de alguna manera, solo tú puedes evangelizar, solo tú puedes alcanzar y salvar, solo tú. Dios te dio una forma particular para que puedas llegar a ellas, para que puedas llegar y hablar esa palabra con tus dones y talentos. Así que no pienses, no, a mí no me toca, eso es del pastor, es que yo no sé. No, tú tienes una forma que Dios va a usar para hablarle a alguien en particular. Sí, así es. Y hablando de la forma, qué importante ver que nuestro temperamento, tal y como Dios nos creó en esa forma de la personalidad,
va a llegar a muchas más personas que se parecen o que son polos opuestos y se sienten atraídos por la forma de ser nuestra, y podemos aprovechar esa personalidad no para volvernos famosos, sino para hacer famoso el nombre de Cristo. También la historia de vida. Las malas experiencias en las manos de Dios terminan siendo un arma poderosa para manifestar su gloria y ser una motivación de cambio en los perdidos. La oportunidad del corazón, es decir, aquello que te duele, aquello en lo que tú sientes compasión. Si tú dices, no, yo miro a los niños y a mí me duele la situación de la niñez, pues esa pasión y esa compasión se vuelve tu objeto de predicación. Entonces, qué importante que dejemos de ver la predicación como el púlpito o solamente la expresión verbal, porque hablemos de los sordomudos. Entonces, ¿ellos no predicarían? Claro que sí. Incluso un misionero hay en Colombia, de los Estados Unidos, con una labor de llevar la palabra a los sordomudos a través del lenguaje de señas. Entonces, son muchas las formas en las que nosotros podemos predicar. Así es, Pau, y saludamos a John McCluy, si nos está viendo. Él ha venido a Colombia a apoyar este importante ministerio de evangelizar a los sordomudos. Tenemos que recordar, no se nos puede olvidar, que el púlpito nuestro, mira, el púlpito antes de esta pandemia era ya ese mueblecito de acrílico. Ahora no, el púlpito para mí es esta cámara, esta luz, este computador. Para muchos el púlpito será la caja registradora de la farmacia, el Fruber, el taxi, el puesto de la universidad. No sé, cada uno tiene su púlpito. Recordemos lo que hace 8 días hablábamos con la pastora Jenny Zambrano acerca de las claves para ser discípulos, y que todas empezaban por la P. Las quiero mencionar simplemente. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cuáles son esas claves? Número 1, la proclamación de Cristo. A Él tenemos que proclamar, predicar. No predicamos, ay, camine, conoce a mi pastor es muy lindo. Eso es verdad, pero no lo haga. No, mentira. Pero no esté ahí diciendo, es que mi iglesia es lo más linda. No, proclame a Cristo. Cristo sana, salva, así como está diciendo Laura Huérfano. Práctica de la oración, importantísimo. Que seamos una iglesia orante. Y aquí quiero hacer una diferencia entre lo que es ser orante y orador. Porque algunos dicen, ay, mi abuelita es una oradora tremenda. Y uno va a mirar a la abuelita y no habla en público. Porque es que orador es el que habla en público. Orante es el que eleva oraciones a Dios. No todos seremos oradores, pero toda la iglesia tiene que ser orante. Tenemos que practicar la oración si queremos hacer discípulos. También Dios utiliza personas colaboradoras. Y en ese sentido, cada cristiano tiene que colaborar con esta tarea de ser discípulos. Y cuarto, tenemos que perseverar en la misión. Y cuando yo leía esto, preparando esta enseñanza contigo de perseverancia en la oración, lo relacionaba con la vida de Moisés en el tiempo con Dios que estamos leyendo. Moisés va y le habla al faraón, y el faraón, ese corazón más duro, más duro, más duro. Y yo digo, uy, yo no sé, pero ese Moisés tenía perseverancia. Si yo hubiera sido, por ahí a la tercera le hubiera dicho, ¿sabe qué, mijo? Haga lo que se le dé la gana, allá usted con el Señor, yo no sigo. Pero Moisés perseveró y continuó, y por eso vamos a ver que logró la liberación de un pueblo. Así es. Y es que la predicación surge de una pasión. Todas las personas, hablando de la palabra desde su significado, que predicación es proclamación, desde lo que hablo, desde lo que actúo, todas las personas predican algo. Así que si tú hoy no te determinas a predicar a Jesús, igual vas a predicar algo. Por ejemplo, hay muchas mujeres en un movimiento feminista que con sus bocas, con actitudes, con muchas formas, están dando una predicación a favor del aborto.
Hay muchos jóvenes que a través de las redes sociales, de su estilo de vida, están dando una predicación a favor del consumo de drogas como algo de la libre personalidad. Y tú y yo no nos podemos quedar callados, tenemos que ser claros en un mensaje sobre Cristo. Esta es la oportunidad. Hoy el Facebook, el YouTube está plagado de mensajes en contra, a favor de la derecha, de la izquierda, de la reforma, de la no. Pero tú sabes que por encima de todo esto, lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Porque los políticos pasarán, las reformas se aprobarán, no se aprobarán, lamentablemente. En lo que llevo de vida, que no es mucha, pero en lo que llevo de vida, no he visto un gobierno salvador. El único que nos puede salvar es Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de muchas formas. Por ejemplo, Padre, ¿tú de qué formas, además de la que ya es evidente, como es la predicación en el púlpito, de qué otras formas tú predicas a Jesús? Bueno, yo quiero antes de eso recordar una frase de uno de esos líderes que influyó mucho el cristianismo, y la frase fue esta: en todo tiempo predica, y cuando sea necesario, habla. En todo tiempo predica y cuando sea necesario, habla. Lo cual nos deja ver que sí tenemos que hablar, por supuesto, hay que abrir la boca, pero nuestra vida tiene que ser un mensaje. Frente a todas las realidades que vive nuestro mundo, tenemos que ser un mensaje viviente. En mi caso personal, respondiendo a tu pregunta, Dios me dio el llamado de predicar la palabra. Eso lo hizo hace 30 años. Deberían de pensar en celebrarme, así sea en pandemia, 30 años de ministerio, sí. No, mentiras, estoy bromeando. Pero no solamente predico el evangelio cuando elaboro un mensaje que me tarda 12, 15, hasta 20 horas para predicar los 30 minutos que me están dejando, porque los de visuales me dicen, no, pastor, muy largo, corte. Bueno, ya tengo paciencia con ellos. Pero me demoro mucho, pero no es la única forma. Cuando mentoreo a un pastor o a un líder y le comparto una palabra, le digo, mira, Dios me da esta palabra. Cuando alguien me pide consejería y lo atiendo y le doy una palabra, ahí estoy predicando. En todo momento tenemos que predicar, en la manera como nos comportamos en la cuadra, en el barrio, en el vecindario. En mi barrio yo vivo cerca de la 1 de Mayo con 68 creyendo, me alejo de la iglesia para que no sepan que era pastor. No, mentira, no me alejé de la iglesia para eso. Pero aquí ya todo el mundo sabe que yo soy pastor, así que me toca dar testimonio. Pero Pau, hablemos de ti mejor. ¿De qué forma le estás predicando actualmente la palabra de Dios? Bueno, actualmente desde las artes, porque amo las artes, desde la composición con el equipo de adoradores La Gran Comisión, donde le colocamos música a las canciones que escribió el salmista David, porque no dejó audios, entonces nos toca recrearlas y hacemos nuevas letras para llevar el mensaje de Cristo. También a través de Soy Mujer Design, con los mensajes en la ropa, ahora en cuadros, y la pintura, que ha sido algo novedoso de parte de Dios, pero no siempre fue así. Realmente luché, sobre todo en la época de mi adolescencia, por callarme, por temor a ser rechazada en el colegio, luché porque sentía que de pronto iba a ser criticada. Y pensando en esas luchas, quisiera lanzar una pregunta a todos los que están ahí conectados, y es la siguiente: ¿qué obstáculos personales has encontrado a predicar? ¿Qué obstáculos personales has encontrado para predicar? Por favor, escribe tu respuesta y por favor, Padre, cuéntanos cuáles fueron esos obstáculos que tuviste que superar. Oh, pues son muchos. Y realmente algunas veces cuando yo cuento esta historia, algunos se quedan mirándome como, ¿será verdad? Pero sí es verdad. Cuando el Señor me llamó al ministerio, al pleno ministerio, para ser pastor de una iglesia y ser lo que hoy soy por su pura misericordia, pues la verdad yo tenía una autoestima por el piso. Yo no me consideraba ni elocuente,
ni capacitado, nada. Yo tenía un problema tenaz de autoestima y de pánico escénico. A eso súmale que sufría de problemas de pronunciación y de dicción. De niño, en la escuela pública donde estudié, por allá en el barrio Alquería de la Fragua, pues yo hablaba muy fuerte. Bueno, creo que todavía lo hago, espero no estar hablando tan fuerte. Y eso me hizo que los chinos de la escuela me pusieran un apodo. Parlante me llamaban, porque yo hablaba muy duro. Y a eso se sumó que no solo hablaba duro, sino hablaba rápido. Entonces la gente no me entendía, me decía, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No le entendimos, hable mejor. Y yo me ponía rojo. Algunas veces me han visto en transmisiones rojito, pues es como esa tendencia de pánico escénico, literalmente, no es cuento, no es cuento. Y entonces me colocaron otro apodo, Tomate, para rematar. Así que cuando Dios me llamó al ministerio, yo pensé que yo no iba a poder con esto. Yo luchaba, decía, yo no podré predicar. Para colmo de males, empezando la iglesia hace más de 29 años, pues hubo una familia muy talentosa, muy hábil, muy capacitada, pero muy mala, muy cruel conmigo y me trataron duro, me dijeron que yo no iba a servir para pastor, que yo no tenía la capacidad, la experiencia, y yo casi que me como el cuento, pero decidí vencer el obstáculo. ¿Y cómo lo hice? Orando, leyendo, capacitándome. De hecho, tomé unas clases de locución, unas horas. No lo estudié, pude haberlo estudiado, pero no tenía la plata. Pero tomé unas horas con una persona a la cual bendigo, Luis Miguel Aldana Martínez, locutor de Nuevo Continente en ese tiempo, que me ayudó a mejorar mi pronunciación, mi vocalización, mi dicción. Y todavía lucho, pero ahí voy, porque a veces me tengo que hablar a mí mismo y me digo, mí mismo, despacio, respira profundo, vocaliza. Bueno, y aquí estamos, ya casi 30 años, así que sí se puede vencer el obstáculo, se puede. Sí, así es, y creo que somos como de verdad de la misma familia, porque recuerdo que cuando empecé a cantar, una persona autoridad en la música me dijo, tú no cantas, tú gritas, que aunque seas la hija del pastor, tú no sirves para cantar. Y claro, eso fue un obstáculo porque en el llamado y en el corazón estaba llevar el mensaje de la palabra de Dios cantada. Pero ¿cómo se supera? Pues capacitándose, y también entré a estudiar canto, y eso el Señor lo usa para que no nos vanagloriemos, para que no seamos autosuficientes, para que no nos centremos nunca en nuestro talento o habilidad, sino nos centremos en Cristo, que es realmente el mensaje. Y quisiera leer algunas respuestas, veo acá por Facebook. Algunos obstáculos como temor y falta de conocimiento, dice Lidia. Ángelo, un obstáculo que tuve fue el pensar que por estar en silla de ruedas no podía predicar porque venía de un pasado muy oscuro. Yesenia dice, el temor a no hablar y expresarme bien. Pablo, mi falta de educación escolar y autoestima. Wow. ¿Qué dicen allá por YouTube? Qué lindo, y le mando un saludo a Ángelo. Ángelo, te quiero mucho, me hace falta saludarte y abrazarte. Por aquí dicen algunos, dicen definitivamente una mala nota de parte de mis profesores en la universidad, dice Angie Santos. Yubi Caicedo dice, el temor al no respaldar lo que predicaba con lo que hacía, o sea, la incoherencia, muy sabio. Helen Nicole dice, temor a no ser coherente, qué bien. Diego Romero dice, temor al rechazo. Sandra Gaviria, inseguridad. Diana Enciso, saludo, temor a no ser aceptada. Temor, muchos como que se identifican conmigo, qué lindo que no esté solo yo. Sergio Dueñas dice él mismo y la buena técnica, etcétera. Muy bien, qué buenas participaciones. Genial esas opiniones y esos conceptos. Paola, ¿qué tal si nos compartes otros obstáculos que a ti se te ocurren
que pueden impedir que hagamos bien esta tarea de predicar, de hacer discípulos? Sí, pues ya vemos que un obstáculo tiene que ver con centrarnos en nosotros, ¿no? El egocentrismo nos hace ver o que somos muy pequeñitos para lograrlo o que somos muy grandes para hacer eso y necesitamos más bien ser profesionales, buscar nuestros sueños y nos lleva al egoísmo de este mundo. Pero otro obstáculo es la indiferencia, el no entender que hay un mundo que se pierde buscando alegría y solución actualmente en un gobierno, también en una relación sentimental, en el dinero, la droga y etcétera. Necesitamos entonces despertar la compasión. Otro obstáculo puede ser el mismo enfriamiento espiritual, el no tener una cercanía con la palabra, porque si predicar es proclamar a Cristo, la palabra de Dios, ¿cómo vamos a proclamar algo que no leemos, que no estudiamos, que no amamos? Pero bueno, se pueden superar estos obstáculos de dos formas y quiero decir la primera y es identificando cuál es nuestra motivación. ¿Cuál es mi motivación para predicar? O identificando si no tengo motivación, qué es lo que pasa y tomando decisiones al respecto. Nuestra motivación entonces debe de ser que este mundo pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador y encontrarse con Él en una eternidad. Nuestra motivación debe de ser vivir para la eternidad y no para el momento. Vivir para Cristo y no para nuestros afanes del diario vivir. Evaluemos cuál es nuestra motivación y permitamos que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, la perfecta voluntad del Padre, que es predicar a Cristo. ¿Y cuál sería esa segunda, Padre? Paola, pues realmente me emociona cuando hablas de entender que esto es cuestión de vida o muerte. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a los 17 años, yo cometí un error terrible del cual tengo que trabajar mucho conmigo mismo. Porque yo me alejé de mis amigos, de la pandilla, y a los 8 meses, a la mayoría de ellos los asesinaron, los mataron en una de esas llamadas limpiezas sociales. Y eso fue un detonante que me despertó a mí y me hizo ver que yo tenía que predicar. A pesar de mis luchas, tenía que hacerlo. Y pues creo que tenemos que avanzar en eso. Y pues en segundo lugar, otro elemento clave es identificar que nuestra competencia no viene de nosotros. La palabra de Dios hace la obra. La palabra de Dios es la semilla. No somos nosotros los que convencemos. La palabra de Dios es esa semilla que se siembra en el corazón y que va a producir fruto. Además de eso, es el Espíritu Santo el que nos capacita a nosotros. Nuestra tarea es llenar la mente, el corazón de la palabra, pero el Espíritu Santo nos va a dar qué decir, qué no decir, cómo lo hacemos, y finalmente tenemos que depender de Él, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo quisiera terminar diciendo que cuando yo leo el Evangelio, lo que yo encuentro es que quien está encargado de hacer discípulos es aquel que es un verdadero discípulo. Solo los verdaderos discípulos cumplen con esta tarea, porque esto no es una imposición, les toca hacerlo, no. Cuando uno es verdadero discípulo, tiene que hacerlo. Como el apóstol Pablo terminamos diciendo, ay de mí si no predico el evangelio. Uno puede ver el ex endemoniado gadareno, no ganadero, gadareno, cuando es libre, cuando conoce a Cristo, aunque quiere irse detrás del Señor, el Señor no lo deja, pero él se va y predica en Decápolis, una región de 10 ciudades, y predica. La mujer samaritana, ella apenas conoce y sabe que Jesús es el Mesías, no dice, bueno, me toca prepararme, ir al seminario, no. Ella de una vez empieza a predicar y a ser discípulos. Claro, hay que ir al seminario, pero esa no es la excusa para no hacerlo, no, hay que hacerlo. Ir al seminario nos va a ayudar a prepararnos, pero ya tenemos que hacer discípulos.
Los mismos que recibieron el mensaje en el Pentecostés, inmediatamente lo recibieron. Lo que uno puede ver es que ellos regresaron a su tierra diciendo: el Mesías ya vino, es Jesús, y mire, colocó su espíritu en nosotros. Aquí estamos. El etíope, al cual Felipe le llevó la palabra, se dice que el etíope llevó el evangelio a ese reino, a Etiopía. Pero ¿sabes, Pau? Allá en Hechos 1:8, y quiero que lo leamos, Jesús le dice a sus discípulos esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor les dice: miren, señores, ustedes están encargados de hacer discípulos, y les dice el orden aquí y también allá de manera simultánea. Pero ellos se quedaron solo en Jerusalén, se encerraron, como muchos que se han encerrado solo en el templo y creen que sin templo no se puede hacer discípulos. Y en el capítulo 2 están encerrados, 3, 4, 5, 6, hasta el capítulo 7 están encerrados. Pero mira lo que dice Hechos 8:1. Y Saulo estaba allí cuando mataron a Esteban, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día, dice, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones de Judea y Samaria. Y el versículo 4 dice: los que habían sido, o los que se habían dispersado, versículo 4 dice, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Así pues, tenemos solo dos alternativas: o cumplimos Hechos 1:8, o el Señor nos hará cumplir Hechos 8:1. O lo hacemos a las buenas o lo hacemos a las malas. Pero todos los cristianos verdaderos estamos encargados de hacer discípulos. Paola, ¿alguna palabra final? Sí, Y ahora padre. nosotros. Sí, quisiera animar a todos los que hemos escuchado de parte de Dios esta palabra a hacer tres cosas. La primera, a decidir hoy predicar. Toma la decisión de predicar. Segundo, determina la forma en la que la vas a hacer, basado en tus talentos, en los dones y en las circunstancias y oportunidades que hay. El Señor en este momento nos llama a ser prudentes, a guardarnos en casa para prevenir un COVID. Pero Dios nos ha provisto de las redes sociales y de la tecnología que nos lleva a tener un alcance mayor de la vecindad, hasta otros países, con alguna publicación que tú puedes hacer. Te quiero dar un reto. Hoy todo el mundo publica, no, sí, no. ¿Qué tal si tú hoy comienzas por escribir este pequeño versículo cuando termine la transmisión, que sé que va a bendecir nuestro país? Dice el Salmo, hablando de la situación de nuestro país, dice el Salmo 9, 7 y 8. El Señor reinará para siempre y desde su reino traerá justicia al mundo. Él juzga al mundo con justicia, juzga a todos por igual. El Señor es el refugio del oprimido. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. Cuando sembramos la palabra, así sea en una red social, no es un veneno, es esperanza. Cuando replicamos un meme venenoso, estamos hablando mal de Jesús. Pero si tú pones la palabra, recuerda algo. Y eso aplica para un YouTube, para un Facebook. Jamás la palabra de Dios volverá vacía. Y en tercer lugar, hazlo. Hazlo mañana, hazlo hoy, y cada día levántate y di, yo hoy voy a predicar. Hoy voy a predicar, Señor, dame la forma de hacerlo dentro y fuera de mi casa. ¿Qué tal entonces si lo hacemos y terminamos orando? Le decimos al Señor que nos perdone si hemos sido pasivos, si tal vez en esta coyuntura social estamos predicando más de un político que de Jesús.
Nuestra confianza está en Cristo, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en el Señor y dejemos que su palabra sane nuestra tierra. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por darnos la palabra de Dios. Gracias porque la tenemos a un clic en el celular. La tenemos impresa. Gracias porque estamos en un país donde se permite leer la Biblia en lugares públicos, en redes sociales, donde no hay ningún tipo de prohibición. Hoy queremos tomar la decisión de predicar. Hoy renunciamos a los complejos, al temor, al conformismo, a la indiferencia y a todo argumento que viene a nuestras mentes para evitar que tu palabra salga de nuestras bocas y se viva nuestro carácter. Espíritu Santo, dependemos de ti. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, muéstranos cómo. Muéstrale a cada uno de los que está viendo cómo. Tú eres el Dios creativo. A esos jóvenes que tienen grandes talentos artísticos, dales esa ímpetu, esa creatividad y esa oportunidad de llevar tu palabra y de ver cómo esa semilla da mucho fruto. Decidimos predicar hoy, mañana y siempre, porque es el motivo y la razón de nuestra existencia. Tú lo eres, Señor. Gracias porque tú amas a nuestro país y porque en medio de esta coyuntura social, tú estás como Rey de Reyes y Señor de Señores para salvar, para hacer justicia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Decimos amén a esa oración. Decimos amén a esta enseñanza. Gracias, Pau. Te bendigo. Gracias, Alegras Padre. mucho mi corazón. Te amo. Que te bendigan esos emprendimientos, en ese arte tan lindo que tienes. De verdad que Dios te bendiga. Muy bien, amada iglesia. Por favor, cuídense. Mire, esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por favor, úsenlo. Cuídanlo. Protejan a los que aman. Protejan a su familia. La pandemia está en lo peor. Esto no se trata de tiempo. Hay pastores que ya pasó un año. No. La crisis está. No podemos bajar la guardia. Creemos, sí. Tenemos fe, sí. Pero con responsabilidad. Fe sí, pero con responsabilidad. Que el Señor me los cuide siempre, me los proteja. Que podamos sobrevivir ustedes y yo también a esta pandemia, y que cuando esto pase nos podamos fundir en un abrazo que dure, un abrazo que diga valió la pena cuidarnos y sobre todo pudimos hacer discípulos en medio de esta situación tan compleja. Les amo mucho, están en mi corazón, en mis oraciones. Como cuerpo pastoral estamos para ustedes, para servirles. No duden en contactarnos. Recuerden nuestro teléfono de contacto y estamos aquí con ustedes siempre. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por este pueblo fiel, por este pueblo que ama tu proyecto, que ama tu reino. Señor, síguelos guardando, protegiendo y escondiendo donde quiera que ellos vayan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Un abrazo grande, cuídense y cuiden a los que aman. Nos vemos pronto. Chao, chao. El poder del Espíritu Santo guía nuestra vida para salvar y dar libertad. El poder del Espíritu Santo guía nuestra vida para seguir y hablar la verdad. Vivimos para anunciar el Evangelio a toda
misterio de salvación. Vivimos para anunciar a Jesucristo a toda